Convergencia global. Lógica global convergente. Años 2013, 2014, 2015. Este libro es un compartir contenido sobre la perspectiva universal lógica global convergente que han surgido a partir de los eventos y que se encuentran en esta instancia operativos en el campo. Disponibles para todos. No es una desgrabación, ni la transcripción de ningún evento. Resulta obvio decir que este libro no reemplaza la participación en un evento, ni reproduce lo que allí sucede. El material que comparto aquí ha sido procesado y editado desde mi percepción autorreferente. Nadie me avala en esta publicación, nadie fue consultado ni ha intervenido en nada de lo aquí presentado. Intenta ralentizar por temas el desarrollo de la perspectiva universal lógica global convergente. El material ha sido presentado por temas y el orden de los contenidos se realizó por fechas. Desde los más antiguos a los más actuales. Lo que me ha permitido ver la transformación que hemos transitado en este proceso global que se evidencia tanto en el lenguaje como en los enfoques lógicos que a los mismos asuntos se les ha dado en el transcurso de estos 3 años. Te sugiero que orientes tu receptor en sintonía con la fecha en que cada contenido fue generado. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de cierre de circuitos en este final de 2015 que en 2013. Si te orientas al respecto podrás dar valencia a los aportes linealmente más antiguos, resignificando los mismos desde la actual comprensión. 3 años que nos informan, 2013, 2014 y 2015, 31 eventos de lógica global convergente, cuyos contenidos vistos en retro, permiten continuar redefiniendo la perspectiva universal. Convergencia global. Ralentizando por temas la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, según los contenidos de los eventos años 2013, 2014, 2015. Abstracto. Concreto. El abstracto es la levadura, aire, dentro de lo concreto. El genio queda abstracto, porque no necesita existir, puede elegir biologizar. Baja la existencia por elección. Lo negativo no llama la atención, el vacío o el abstracto, pero sí lo concreto. Las estrellas en el cielo llaman la atención, no el vacío, y mueven tu química. Cuando ya nos dimos cuenta que tenemos un abstracto activo en nuestra vida, te puedes dejar atravesar por la interferencia. La interferencia será absorbida por el abstracto hiperveloz, con lo cual se transforma en puente. Pasamos a ser esponjas de las interferencias. Nos atraviesan y terminan informadas por la nada, es en lo cotidiano. El 9 abstracto libera el conflicto existencial. Descristaliza el 7. Si el 9 que antecede al 7 tiene pureza lógica, el 7 es funcional. En la existencia, el abstracto se comprime como el gas que entra en la garrafa. El enlace lógico es despresurizador, la neurología pide presión. El abstracto se comprimió para dar un resultado en la existencia, ese patrón lógico se siente en la neurología. Desde la perspectiva del abstracto todo lo que existe tiene una previa, pero desde el receptor todo es incertidumbre. Previsión e incertidumbre son simultáneos. El mapa es una abstracción. Si cristalizo el mapa, cristalizo una abstracción. Si lo dejo suelto, dejo que el territorio modifique el mapa. El territorio es la realidad. El territorio es respuesta a mi mapa. Daño. D4 controlando al año. El año es abstracto, cuando la identidad particular gestiona sus potenciales, genera daño. Asumir el desdoblamiento. Se utilizará el conocimiento de la ley física del desdoblamiento del tiempo para abordar la apertura temporal que nos conecta al origen del universo como un sistema de comunicaciones que nos permite equilibrar el flujo de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, en los 7 planos de frecuencias del desdoblamiento más 3 planos de comunión con el origen. Durante mucho tiempo nos hemos estado preparando para un gran cambio, interiormente lo sabemos, y sentimos, ahora tenemos una hoja de ruta para hacer concretamente ese cambio. Esta ruta no es externa. Es una ruta interna. Hemos de conocer con claridad todos los observadores que están activos en nuestro inconsciente y sus respectivos flujos de tiempo. Saber cómo equilibrarlos volviéndonos íntegros y autorreferentes. Para esto, es necesario saber qué rol juega físicamente el tiempo presente, el pasado y el futuro.
Aplicando la lógica del universo comprenderemos la danza que hace crecer una estrella, expandir una galaxia y transformar nuestro pasado en el combustible que nos llegará al origen. La ley del desdoblamiento de los tiempos sincroniza los universos originales y los universos desdoblados en la lógica, la energía y la experiencia. Si el ser está adentro, el monstruo no puede asustar. Que el ser habite ese espacio y no esté como faltante. Que el virtual dé su permiso, para que el original lo penetre. Los tres personajes están adentro, original, doble y desdoblado, y esa es la gran disputa. ¿Qué vas a hacer con vos mismo? El desdoblado tiene el control del desdoblamiento. La ley opera de dos formas. Por filtración no comprende el proceso, por elección, estableciendo una conexión lógica con el proceso. Asumir el desdoblamiento significa asumir que soy ambas cosas simultáneamente. Humilde ante un menor margen de error, frente a la mayor velocidad y soberbio ante un mayor margen de error. La ciencia no reconoce el desdoblamiento y no reconoce a la fuente de observación el vacío, le falta asumir al emisor fundante y luego asumir el nivel de observación por nivel de frecuencia. Llegan a la física por comprobar experimentos y ese es el último eslabón. Hay que ponerlo al revés, con la lógica previa, si no nos confunde la ciencia por su identidad positiva. El error de percepción es que el Big Bang ocurrió al principio del tiempo y lo ve como que ocurrió en el pasado y no tiene la lógica previa para abordar lo que ve. Toda la ciencia tiene este problema, el método científico que emana del plano 3 y no del vacío. La ley redefine el método científico. Porque lo que se disuelve es la identidad del observador y aquí hay una ciencia nueva. Andrógina que capta el más y, simultáneamente y edita una neurología que baja del abstracto y se multidimensionaliza. La neurología es la esclava y servidora, no la reina. Asumir el R para verlo operar y al mismo tiempo generar circuitos para el R y este intránsito de generar los circuitos convergentes. No es algo para hacer, sino que permito que se haga. No ponerse en papel de héroe. Date las atribuciones del desdoblado. Estoy en ROY y exploro. Porque faltan muchos circuitos que hagan enlaces lógicos y generan una tormenta. Hay que asumir el vacío y dejar que venga la tormenta, y voy viendo y aprendiendo cómo hacerlo. No se trata de desmantelar a, sino de un autodesmantelamiento. Autorreferencia. Una cosa curiosa, un compartir de la cuarentena 11. Antes, algo adentro susurraba despacito la verdad, y afuera toda la distorsión gritaba. Y una tenía que hacer silencio para oír esa vocecita. La percepción que tengo ahora es totalmente al revés. Adentro me grita y afuera la distorsión pasa a ser como un murmullo, borrosa, pero dentro es un grito. ¿Quién me va a decir lo que tengo que hacer? No hay forma. La autorreferencia está en una decisión de poner mi identidad en un emisor. El tema es cuando no defino el emisor que va a formatear al receptor. Estamos donando un receptor a una lógica. Un ser autorreferente no va a tener miedo, porque es incompatible con su lógica. Decisiones en autorreferencia es inverso a decisiones por reacción. Las decisiones en autorreferencia te vuelven inmune porque consisten en la no validación de la distorsión. Biología. La especie humana va camino a una transformación biológica. Para esto algunas personas van a hacer el puente, y otras van a cruzar cuando el puente esté hecho. En el 2014 se prepara el diseño lógico, en el 2015 mutación biológica. La biología se hace necesaria para procesar la conciencia. La divergencia da tiempo para que quienes tienen habilitado el retorno biologicen la lógica. La química es el resultado de la biologización de una lógica. Estoy incluyendo otro elemento y lo puedo sentir. Que tengas en el abstracto un modelo, no significa que lo biologices. Para el receptor es un desafío permanente. Delincuencia. El mayor tesoro para el origen es el delincuente porque es el que tiene más carga y más lejano está. Cuando el error es pequeño, la ilusión de la perfección es mayor, porque no se ve. A los delincuentes les gustan los diamantes porque son como perfectos. Sin embargo, el diamante tiene una imperfección, que no le permitió ser luz, porque si es perfecto no puede existir. Una pequeña imperfección le da la mayor de las durezas, pero en los planos lineales. Es espectacular, porque en la linealidad un error tan ínfimo no es visible, y eso hace que el delincuente opere imperceptible para el diseño. Ese error muy pequeño produce una cristalización muy profunda, porque amplía la ilusión de la perfección, la ilusión de la percepción.
Asumir al delincuente. Culpa. 3, 22, 12, 17, 55. ¿Quién tiene la culpa puede ver de antemano? 3, ver, 22, circuitos, anticipación, tiene la respuesta, 55. El delincuente ama los errores de la creación y estos errores están en plano 5. El diamante ha logrado hacer invisible el error. Si los elimina se vuelve luz. La progresión del delincuente es la referencia abstracta. El delincuente negativo debe ser asumido y cambiarle la referencia de la existencia por el vacío. El delincuente asume la lógica del salvaje. Vive de los menos veloces. Y por eso se vuelve salvaje con la civilización. La creación tiene un patrón de delincuencia incluido. La naturaleza tiene implícito al delincuente. Lo que pasa es que la civilización tiene que ir en contra de eso, porque es lo salvaje, y ahí está la dicotomía de consciente e inconsciente, funcionan en contrario. La civilización siempre se está resistiendo a algo. Sin embargo, a través de este desarrollo lógico consciente e inconsciente trabajan de manera sincronizada y coherente. En el proceso de la creación y la divergencia consciente e inconsciente tiran uno para un lado y el otro para el otro. Por eso una persona se tiene que hacer buena. Y se tiene que hacer fuerte. Y se tiene que hacer valiente. Porque está contrariando a otra cosa. A lo que le da miedo. A lo que no le gusta. La creación, el proceso divergente, funciona con fricción, y en base a esa fricción es que se genera el combustible. Por eso la persona bien divergente va a ponerse bien polarizada. Pero ahora hemos de madurar para verlo claramente. Si no lo vemos claramente no podemos hacer la torsión para volver a sincronizar con ese punto hiperconvergente. Ahora se trata de otra cosa, de otro movimiento, donde vamos a ver el resultado de toda la creación, para una nueva versión. Vamos a habilitar al receptor para ese proceso. El receptor estaba formateado para gestionar conflictos lineales, y ahora lo estamos reformateando todo para que pueda ser un agente de torsión. Derivación. Derivación 1, 4, 7. Me confundo con la identidad. Derivación 3, 6, 9. Trasciende 5 y 4. Todo lo que veo desde 3.0 lo derivo, pasa al campo 6.0 y regresa a rulo, 78, mediante con propósito 9. Amor. 1, 13, 16, 19, el receptor, 1, derivando 369. No tomemos la derivación como algo que saco de mí, sino algo que tomo, es dentro de mí. Lo separo para ver pero es adentro, observo la distorsión. Deriva al vacío que habita en mí. Derivación L. La realidad es la respuesta. E5, L, 12, E5, igual a 6. Nordeste. 14 más 5 igual a 19. Noroeste. 14 más 16 igual a 30. Suroeste. 20 más 16 igual a 36. Sureste. 20 más 5 igual a 25. El trazo del L parte de forma ascendente de sureste, 36, más nordeste, 19, igual a 55, baja por noroeste, 30, más sureste, 25, igual a 55. 55 más 55 igual a 110, plano 1 al punto 0, circuito abierto. Divergencia. Convergencia. En la convergencia el amor es libertad. En la divergencia es castración. La convergencia te informa desde la lógica, no desde la creencia ni desde el sentimiento. El espacio-tiempo apoya la convergencia. De las fortunas que se hicieron con secuestros de potenciales, la misma cualidad lógica en ventaja será la que opera en desventaja, y tendrán pérdidas atroces. Era funcional en divergencia es disfuncional en convergencia. Estoy asumiendo una convergencia previa, 7 anterior a la divergencia. Veo la interferencia, puedo dejar que me afecte, tan solo soy el receptor de ese proceso. A las interferencias, las declaro puente, me dejo afectar. Si hay algo en mí que lo observa todo eso se transforma en otra cosa porque he definido al emisor, ya tiene una ruta, tiene inmunidad, el veneno se transforma en antídoto. No hay divergencia que no venga de una convergencia previa y no hay una divergencia que no vaya a una convergencia posterior. Ejes circuitos.
Yo acá estoy asumiendo una individualidad colectiva. Pero no puedo asumir una individualidad colectiva, si en mi individualidad individual no tengo mis circuitos cerrados y estables en autorreferencia. Cuando tenés los circuitos abiertos el campo opera sobre tu identidad, cuando los tenés cerrados en autorreferencia, vos podés mutar el campo, después de la séptima cuarentena. Plano 2 es una lupa porque te permite ver el circuito por donde las cosas llegan al plano 1. Cuando hay velocidad en el eje X, pasa lo mismo de siempre pero más rápido, nada más. El que conecta la velocidad del eje Y tiene las riendas de la madurez y la inmadurez de la masa. Tiene la capacidad de torsionar. Si está en la convergencia va a hacer madurar la masa, levadura e entra aire, vacío. Las cosas son funcionales cuando las habita el vacío. Sino rigidez cadavérica. Redefinir el eje Y es este evento 26 para que el plano 4 tome la funcionalidad de madurar la masa. Cuando pesco la lógica no lineal mis neuronas funcionan distinto. Circuito lógico distinto de circuito de identidad. 24 igual a W 24 horas y 27 letras. Los ejes X y 25 y 26 quedan en abstracto porque estoy en el cuento del doble. La persona aporta la información pero no la ve, debe discernirla. Habla desde el plano 3 y debemos ver todos los planos. El eje Y es masculino y las curvas del 8 son femeninas, son las wifi para que 7 conecte 4 conecte 1. El femenino hará que todos los MAPA se conecten de manera coherente y si se asume en ralentización hay claridad y hay sincronización y movimiento. Se traba cuando no asume el masculino. Los 3 puntos. Emisor. Receptor. Me puede informar el rulo de cada receptor. Hay que definir el emisor. Si defino a mi emisor como el emisor fuera de la existencia, la identidad no me hace interferencia. Ni la mía, ni la del otro. Si los vídeos no se abordan desde la lógica, el receptor los toma al revés. Es un burro que patea y cada vez patea más fuerte. Los receptores se queman porque no tienen las preguntas para este tipo de respuestas. Esta diferencia de potencial electrocuta al receptor. La lógica previa abstracta hace que no me electrocute sino que me ilumine. Cuando la vida te explota es que hay mucho potencial y no hay receptor. Hay mucha diferencia entre el inconsciente y el consciente. En el inconsciente hay un aporte espectacular pero en el cerebro apunta para otro lado. Le falta circuito. Cuando hay carga en el receptor es que estoy habitando un conflicto. Humildad y soberbia trabajan juntas. Ambas parecen opuestas pero no lo son, tengo que habilitar mi receptor para que capte la doble vía. El dueño del campo pide que se lo incluya dentro del receptor. El faltante no puede ser sustituido porque está presente, es el dueño del juego. Nuestros receptores son parte del receptor planeta Tierra. Resignificando el planeta Tierra. Tierra. Error en ti. Comillas, ¿quién quieres que sea tu emisor? Si voy cada vez más atrás y atrás en el proyecto sentido aumento más y más el margen de error. Si el vacío es el emisor, voy a saber qué hacer con el pasado. Si el emisor es el pasado va a saber qué hacer conmigo. Error. El error es dinámico, acelera tu velocidad de percepción si tienes la identidad en el emisor fuera de la existencia. Si la identidad está en la experiencia, sufres. Si el error es visto sin carga, el circuito se corrige. Cuando logras ver el horror sin horror, te iluminas. El error es una exploración que lleva a un incremento de consciencia. La gracia de los universos originales, a cambio de tus errores. Todo lo que desestimamos el origen lo aprecia, allí está su tesoro. No hay margen de error cuando interviene el origen, por eso ingresa de a poco. Ya no hay margen de error para poner en escena porque se van a biologizar. Por eso tenemos que poder ver los errores sin necesidad de cursarlos. El plano 3 me permite ver los errores de percepción. Si asumo que esta es la realidad del plano 3, mi percepción es un margen de error. Si asumo la ley, tengo que ser consecuente con eso y derivar la estructura lógica de mi percepción. DROGE igual a 47 sustitución del faltante. Tengo que sustituir aquello que me falta pero lo busco en lo concreto y nunca se llena. El cuarto plano necesita de ese error y por eso los gobiernos lo gestionan, es el sueño del poder. El poder de la sustitución del faltante actúa en el eje Y. El receptor lo toma en divergencia.
Necesita generarle los males para darle las soluciones. Hospitales, educación. Deja el conflicto abierto y yo voy por ese circuito. No es un momento para irse al carajo porque el margen de error es muy chico y uno explota. El acceso no lineal es lo que debe informar el acceso lineal. Así los errores del pasado los vas a resignificar. Errores invisibles endurecen un diamante, si no hay errores es solo luz. Los errores pequeños son los más duros, lógica inversa. No se trata de refinar el error porque endurezco la perspectiva. Y está a un paso de la luz, pero debe asumir su identidad negativa y entonces los diamantes, conexión con su pasado, ya no le interesan. El error para la vía abstracta es iluminación. Somos agentes del vacío metidos en el espacio-tiempo y explorándolo. Disfrutando de los errores. Frontera. Inmunidad reactiva. Si la tengo no marca a mí. Frontera. Frontera es aquello que genera carga. El amor en lo abstracto no tiene necesidad. Amo a la persona por rulo y no por culo. En el plano lento el otro es un complemento, es hipócrita porque lo necesito. El amor basado en la necesidad no es amor sino que es necesidad. Si baso el amor en la lógica, es amor puro. Ser honesto con uno mismo para ver a cuánto estoy de esto. Esa es mi frontera. Si no veo mi frontera la habito. Si no veo el error habito el error. Frontera de la resonancia, diferencia con intermitencia. Antes el espacio-tiempo ofrecía diferentes posibilidades en relación a la ley. La persona podía conectarse y desconectarse, esto le permitía saber dónde estaba y en autorreferencia decidir si volver o no. Esto era intermitencia. Ahora la ley está afectando globalmente a todos los receptores. Estén cerca o lejos de la ley, tienen que ver qué hacer con eso que baja. El 9 golpea la puerta. No permite más intermitencia. Tienen que ir operando en la frontera de su resonancia. Identidad. Un diseño lógico te da la libertad total. Si la identidad está en el diseño lógico, en la libertad, podemos cambiar cualquier cosa. Nada ni nadie te puede destruir porque no existes. Si la identidad está en la existencia, estás atrapado. Eres un usuario. Si la identidad está en la lógica, el punto que conecta universos originales y universos desdoblados está fuera de la existencia. Si la identidad está en la existencia, la lógica está en mi inconsciente, voy a estar como un turista, con la percepción superficial. Si algo te pega y reaccionas es que tienes la identidad puesta donde te pegó. Pero si cuando esto sucede tú solo estás mirando, observando, abres la puerta a tu propia identidad original. Si tu identidad está atrapada en la experiencia, eres un mero usuario de un programa y no vas a poder realmente transformar nada. En 2015 no se podrá sostener una identidad individual separada de la global. La compulsividad fiscal muestra que no se puede estar afuera de lo global. Identidad técnica es identidad al punto cero. Está en coherencia con su emisor abstracto y su destinatario, o sea, el desdoblado. La creación tiene el punto de partida de la identidad. La identidad es un instrumento técnico de la esencia para operar en los planos lineales. Hay que hacer polvo la identidad particular, al nombre propio el que se convierta en sustantivo común y adquiere identidad global. El origen te lleva a una gran vulnerabilidad y a un estado de indefensión, hasta que la identidad se rinde. Hay que romper la identidad más cristalizada. Pero no la rompemos nosotros, sino plano 7. Nosotros solo estamos amortiguando el impacto. La identidad no tiene acceso a la solución y por pensar que lo tiene, genera presión. La identidad se atribuye el dar soluciones pero solo hace diseños particulares, utilidades particulares. La identidad particular no puede hacer frente a la gestión de potenciales globales. La identidad es un procesador técnico de algo que está más allá de ella. Si me informa el inconsciente de la identidad, puedo afectar al receptor. Puedo ver a través de la identidad de otro. La identidad que no se ponga al punto cero se vuelve desechable para el vacío, porque no es funcional para el vacío porque se apropia de algo que no es suyo. La percepción de vulnerabilidad extrema es algo por lo que se atraviesa cuando se derrumba la identidad, es natural. En algún momento llega. Kunite ya va a pasar. No hay que hacer nada.
indica que el receptor está cambiando de emisor si estás en un estado totalmente despedazado y de extrema vulnerabilidad. Es totalmente natural. Parte de todo esto y no hay de dónde volver atrás al personaje. Porque las estructuras lógicas salieron a la luz y solamente cuando se revela el subconsciente no se puede volver a la divergencia. ¿Por qué? Porque el vacío es la pureza total. Ahí sí es una pureza total. Para llegar a un movimiento divergente hay que volverse inconsciente total a esa pureza para tomar toda esa fuerza contraria. Y eso tiene que estar completamente vedado hasta el retorno, si no es imposible que la nada se convierta en algo, tiene que guardar plena inconsciencia de esa pureza original. Ahora cuando esa pureza original toca a todo y esa identidad divergente la retorna al estado de pureza original, y no le puedes colgar nada de divergencia, no hay forma. Eso no es algo que se puede hacer a propósito, eso es algo que te opera, te destartalada, te toma y te va llevando, ya no manejas. Ya vas en el asiento de atrás, te va mostrando y ese punto hiperconvergente va conduciendo y te va mostrando, ya no manejas. Es otro viaje, es otra cosa, vas viendo en retro, es otro momento de la vida. Este no es un proceso que se pueda llevar adelante a través de plano 4 de la identidad que se cierra al punto cero y permite el paso de otro emisor hacia el receptor. Cada uno estará en un punto distinto del proceso. El receptor en plano 1. En vez de ser utilizado por el 4. Para el proceso de la creación lineal empieza a ser gestionado por el punto hiperconvergente, entonces ya no puede sostener conflictos abiertos, no hay de dónde tener la reacción. Eso no tiene que ver con la identidad, no hay sufrimiento. Se recupera esa conciencia prístina original y empieza a informar a la biología. Estamos cerquita de un proceso colectivo de este tipo, ese es el gran cambio. Inconsciente. La ley me habilita para sincronizarme con el inconsciente. El inconsciente es global. Mi origen es el tuyo. Comillas, ¿qué capacidad tiene la conciencia de vincularse al inconsciente? Es por la lógica abstracta, porque es la instancia anterior a la neurología. De 4 a 7 es inconsciente y la única manera es acceder por la lógica. Porque la neurología es plano 3 y no te sirve para el enlace lógico, sí para el energético, ya que todo depende del inconsciente. Si no asumo que lo que percibo consciente tiene margen de error, no puedo darle a mi receptor nuevas habilidades neurológicas. El inconsciente es global, no hay inconsciente particular, sino una manera particular de procesar el inconsciente colectivo. Lógica. El cuarto plano va a buscar las distorsiones creadas en el quinto. Simplemente las va a aplicar. Arman todo el programa con ellas. Pero el juego se lo da al quinto al cuarto. Entonces el quinto también le cierra el juego. Porque el quinto, como diagramó las distorsiones, tiene las ecuaciones del retorno. La ley es ir y volver de la energía en el eje Y. Ese es el aspecto femenino de la ley. Si la tenés adentro, te destruye el error y te hace volver. Si la tenés fuera, te destruye la obra distorsionada. Es agresivo o es dulce, pero es la misma puesta afuera o puesta adentro. La lógica es lo que no se ve, no existe. Cuando miras desde una escena global te das cuenta de que todo es complementario, no hay opuestos. La revolución actual es una revolución de las estructuras lógicas, una revolución de quinto plano. Si retienes la necesidad de entender, vas justamente a bloquear el entendimiento. La comprensión siempre llega por filtración y en sentido vertical. Lógica fiscal. Cada suma que pago es un campo cuántico, un potencial. Antes de pagar, previo, derivo el potencial a ser aplicado. P. 6, 5. El observador del plano 6 valida una lógica. F. 5, 6, 5. El observador plano 6 tiene una lógica previa, abstracta, y puede así bajar una lógica a lo concreto. Cuando uno aprende de manera lógica, no necesita la energía, no necesita la catástrofe ni la enfermedad, porque conduzco el potencial de manera adecuada, ralentizada, tengo el cuadro a cuadro. No es lo mismo ano que año. Ano. A igual a 1 el receptor. N igual a 14, como el 1 se liga con la identidad. O igual a 16, como el 1 se liga con el potencial. Año igual a como me ligo a una lógica, ñ igual a 15, y me sirve a mí mismo como potencial. Si a mí me informa un año, igual a 32, muto. Si me informa el ano, igual a 31, me quedé clonado en un diseño. Si me quedo en 31 me quedo cristalizado y pasa el año buscando resolver el conflicto que no se resuelve.
No es el agua. Es lo que el agua aporta. El agua enlaza una lógica entre lo que existe y lo que no existe. A igual a 1, G igual a 7, U igual a 22, A igual a U. 22 es la totalidad de los circuitos por el que transita el movimiento de cualquier energía. A lleva G, del 1 al 7, con circuitos para el plano 1. F, el observador 6 validaba la lógica del 5 y ordenaba el vacío que acomodaba electrones en la experiencia. Ahora F, lógica previa para activar el 6 en la respuesta de la lógica en que yo hice la pregunta. Usa un mecanismo no lineal en la linealidad. Valido la plantilla y me opera. Cuando rompes palabras técnicamente, expandís conciencia y se resuelve solo. El receptor está bloqueado, lo sabe y no lo ve. Pasar de fe a F, que tiene la lógica de la fe. La madurez es realizar el suicidio por sí mismo, hacer un proceso lógico, sino el intermediario limpia al virtual y queda inmaduro. La presunción del entendimiento es lo que tengo que desmantelar. Elijo que mis interferencias sean puentes. Madurar la lógica en el abstracto es una herramienta para conectar abstracto con concreto. Interferencia y puente es lo mismo. Ver las lógicas y su concilio en su neurología. Si no, estarán ciegos en uno. Estamos aprendiendo cómo funcionan todos los planos juntos. Rezar es validar el conflicto. La coherencia genera cohesión. La cohesión es un resultado de la coherencia. La peor idea frente al miedo es poner resistencia. Nada. Vacío. Cuando soltamos el control, vamos al vacío, al agujero negro. Muchos huyen porque tienen miedo a soltar el control. En nosotros es al revés, nuestra vida pasa a ser dirigida por el agujero negro y se aumenta la velocidad. La nada pone en función a todas las cosas. Si la definición de la física la encaramos distinto, cambia la percepción. Todos se sienten atraídos por la estrella, lo que se ve, y ellas sacan su brillo del vacío. La estrella debe conectarse con la nada porque es la dueña de todo lo que existe. El átomo tiene más vacío que materia y los eruditos lo saben, y no les atrae el vacío. Todo el potencial no lo pueden aplicar, solo aplicarán programas que otros le bajen. Lo importante para el vacío no son las vidas humanas, sino la consciencia que puede lograr a través de ellas. El vacío le da un crédito a Dios para que haga una creación, su creación es la respuesta. Asumir lo que me falta, vacío, como lo que tengo. La experiencia es un vehículo para que el vacío se fabrique consciencia. La expansión de la consciencia del vacío me utiliza a mí. No hay expansión de la consciencia individual, sino del vacío a través de cada individualidad. Neurología. Busco una percepción abstracta y cuando la elijo recién afectará mi neurología. Por eso no entiendo en lo concreto. Entiendo en lo abstracto y le puedo decir a mi neurología que obra así. Pero ojo con validar tu percepción plano 3. La consciencia del enlace lógico será un enlace neurológico. Puedo tener la lógica en el abstracto, pero en el concreto neurología no. La neurología pide un GPS, pero no informamos dónde estamos, sino dónde queremos estar porque la biología siempre está llevando a una tangente. Los pensamientos comunes son la base de todo. Hay que desarrollar un observador que los desafíe y les pase un escáner lógico. Cuando la lógica está madura sucede el desprendimiento neurológico, es un paso que ofrece el inconsciente cuando está listo. No se puede fingir. Ni se puede forzar. Observadores. Los dinosaurios fueron una experiencia sobre la Tierra, ahora son petróleo. ¿Qué pasó? El observador que mantenía esa experiencia unida, se fue. ¿Y qué pasó con los elementos? Se empezaron a separar, porque no había nada que los mantuviera unidos. El pasado es algo concreto, pero si yo le saco el observador, el pasado se empieza a descomponer igual que el dinosaurio. Y se vuelve energía disponible, combustible, porque no tiene mi identidad. El pasado contiene la misma energía con la que me voy a iluminar si logro separar los elementos y ponerlos en una lógica de propósito. Romper la ilusión es liberar al observador lento de la castración del observador veloz divergente. Permite que la persona esté donde quiera estar. No tienes que cambiarla. La comunicación pasa por otro plano, de observadores veloces a observadores veloces y luego algo se produce. Más, sin fricción en el plano 1. Me afecta, me dejo afectar, veo la afección pero no soy la afección.
Veo los observadores y sus lógicas diferentes. No los niego, los veo. 31. Se ve. Un observador, plano 3, mente, colapsa en plano 1. Trae al plano 1 como percibe en 3. 21. Se ve. Algo aparece en el plano. Cada receptor tiene su 31 para el 21 que aparece. Están todos los observadores hablando al mismo tiempo en tu plano 3. La carga en el receptor, si opero con otra lógica, toma otra vía. Reconocer que mis percepciones tienen margen de error y que hay instancias previas. Observar con visión 380 grados. Esos 20 te dejan abierto el espiral. Observatorios. La persona quiere cambiar su dolencia, pero no su estructura lógica. El observatorio es un trabajo desde una ruta lógica y no desde el secuestro de energía. Hay que ir retirando la identidad del virtual. Esa es la propuesta. Latitud. Eje de X. Experiencia, linealidad, argumento. Longitud. Lógica con la que ese argumento se va a desarrollar. Cuando se hace el observatorio mal no se ha tomado conciencia de que es un circuito lógico. No es simbólico, el observatorio no es un símbolo, hay que ser preciso. Es una intersección de puntos. El electricista pone bien los cables si no lo explota. El observatorio mal hecho trae catástrofes, no hago un carnaval con los circuitos porque por ahí se conduce el potencial y va directo a la realidad. Estamos acostumbrados a hacer cosas de no verdad. Si tengo una clínica para el cáncer, nunca quiero curar el cáncer porque se me termina el negocio. Un gobierno tiene que darte protección por lo que necesita delincuencia y lo que dicen que hacen encima no lo hacen. Lo hacen de una manera simbólica, no lógica. El observatorio es técnico. Cuando se descubre el fallo en el observatorio te cambia la vida, porque es mucho el potencial para bajarlo e ilumina el receptor y no lo explota. Si no lo dibujamos nosotros automatizamos nuestros errores de percepción, no los exponemos. Es ver en dónde mi pulso no encaja en otro punto. El observatorio no se puede hacer a un país, una empresa, porque son un conjunto de identidades. Un conjunto de identidades es el plano 4 y lo estaría bajando al plano 1. Estoy abrochando todas las identidades en una, eliminando las identidades del individuo. Y plano 4 secuestraría el potencial de los desdoblados. Es una manera manipulatoria. Porque se puede hacer el observatorio a otra persona. Porque es un individuo. Reconozco la individualidad de otro y pongo en cero mi referencia acerca de él. Reconozco dentro de mi holograma la existencia individual del otro pero en mis circuitos. Y el otro se mueve porque lo libero de mi influencia. Reconozco al otro como individuo y lo libero. Le quitamos la influencia que tenemos sobre esa persona. Nuevo observatorio, fue presentado en el evento Calafate. El observatorio anterior permitió dar un patrón lógico para que el receptor se fabrique una neurología que opere en los 3 tiempos simultáneos. Siempre trabajó en la consciencia del vacío. Ahora el nuevo observatorio expande la consciencia del vacío, nuevas versiones, enlaza con el inconsciente del vacío. El enlace materia-antimateria es en 7, no en 4. Por eso este nuevo observatorio conecta con el inconsciente del vacío. El enlace es en plano 7,0 y todos los circuitos operan en el eje Y. Es un modelo de observatorio para RI, genera receptores para el propósito. El nuevo observatorio es solo para ver, recordarme a mí mismo la lógica. Se desmantela el inconsciente de la identidad para poder acceder al inconsciente del vacío. Conocer la latitud es un modo de detectar los planos que están operando, sus márgenes de error y cómo impactan el receptor, lo que le da una perspectiva que muta la percepción. El punto cero del ecuador es del centro de la Tierra. La latitud es el eje del receptor que lo conecta al centro de todo. Esta referencia elimina por completo las distorsiones del receptor. Encontramos el origen común de todos. Planos. El conflicto eje del cuarto plano divergente es la sustitución del faltante. Al cuarto divergente le falta la lógica original. La lógica previa para una manifestación, propósito original, y entonces sale a crear una plataforma donde existe la dualidad, la separación, la amenaza, etc. Este es el conflicto raíz del desdoblamiento.
Y desde ahí el cuarto plano toma la fuente solo como una fuente energética para poder crear, cuando realmente es una fuente lógica, coherente y cohesiva. El cuarto plano tiene miedo del agujero negro. El cuarto plano convergente ya no es un 4, sino que se transforma en un 8 en vertical, que sincroniza la fuente original con la lógica del diseño y con el diseño ralentizado. Es un puente. Y de un plano lineal se convierte en un puntito. El cuarto plano, divergente, quiere controlar. El origen tiene el control. En el plano 1 se encuentran todos los planos juntos. Pero en el consciente solo tenemos al desdoblado que quiere sobrevivir. Y se le enseña además a que tiene que referenciarse a su primer cielo. Y que más allá lo que hay es una fuente de energía, no se entiende como una fuente lógica, y por ello se tiene miedo al agujero negro. El 8 es en realidad un solo punto. El femenino se aleja, el masculino conecta. El 8 es un logro en la complementariedad de esos dos cuartos. 7. 7 igual al punto es lógica pura que ni siquiera existe y está sostenido por lo abstracto. 4 igual a identidad del andrógino en el punto 0. Va a tener un componente lógico y un energético. El primer 7 es la nueva versión. La verdad de los universos nuevos que se están por validar. El segundo 7, después del punto, es la verdad de los universos previos. Plano 7 es la perfección. Su lógica es un punto de encaje a nivel del universo. El plano 7 es la nada que es la dueño de lo genuino de todo lo que existe. El plano 5 enciende al plano 4 porque es más rápido. Si nos iluminamos desde el plano 5, el 4 plano queda neutro. Elecciones en plano 7. Decisiones en plano 4. Condiciones en plano 1. Elecciones abstracta, pero modifica de qué manera se va a procesar la realidad. Decisiones más energético, operando del 4 plano. Mandela en prisión hacia una elección libre, aun cuando su condición era opuesta. Si soy en la condición me olvido de la decisión, todavía tengo que encontrar la elección en el plano 7. Plano 3 es eléctrico y es la recta de la corriente eléctrica de mi receptor. ¿Cómo logro que mi receptor pueda vincular lo que existe con lo que no existe en coherencia fiscal? 51. Cada realidad que baja desde 3, centro de operaciones consciente, baja de 6 a 3 y de 3 a 1. Lo eléctrico de mi cerebro, con un punto 0, se redefine con un observador negativo y ahí con 3.0, el 5 le concede circuitos a 6. 3 y 5 son fundamentales que operen y redefinan a 4, porque le da acceso, muto a 6 porque asumo 7. La cohesión es el resultado magnético de la coherencia que es previa. Cohesión igual a magnetismo igual a plano 2. Si el nivel de coherencia no es en todos los planos, se dará solo en los que haya coincidencia de circuito lógico. Cuando cualquier punto se desvincula del plano 7 se desintegra, por lo tanto entre 7 y 1 debe vincularse. El principio vital, baja por Y y es masculino y el femenino me alejo de Y pero tengo conciencia de a cuánto estoy de 0. El femenino me da la conciencia de la existencia. El masculino el atributo de la existencia. Reclamaré coherencia y no cohesión si tengo enlace lógico. El reclamo cohesivo es con carga. La cohesión es efecto de la coherencia. Plano 6. ¿Tiene una naturaleza lógica como nace? Si las cosas vienen de la nada que es. El campo nace como primer desdoblamiento del vacío. El vacío va a explorar lo que no es. Esto es el campo. El error de las ciencias es creer que el campo es el origen. Evento Neuquén, julio de 2015. 6.0 Punto de conexión. Punto vacío que se abre en todos los planos. Camino real. Primer desarrollo es el campo de posibilidades. Los científicos tienen error de lógica y su perspectiva es distinta porque no tienen el vacío fundante. Camino real viene de sangre real, realidad, realización. Esta vía energética antes de serlo es vacío. La gran confusión de la realidad es que me parece algo concreto y sale de algo abstracto. 7 y 9 tienen en común que nunca salen del tiempo cero, no tienen linealidad. Plano 3 es eléctrico, vincula el cerebro con el potencial, 6, para bajarlo a plano 1. Congelado. 78, hay una perspectiva cristalizada, tenemos los polos congelados porque está congelado el rulo global. Frío. 50. Calor 51.
Cuando el receptor asume el frío, se vuelve cálido. Cuando se asume el frío, el futuro es el calor. 50 más 51. 101. Se estabiliza el clima global. La naturaleza es salvaje. 5. Por eso el programa 4 hace una civilización. El civilizado es más lento, cristaliza en plano 3. El salvaje es más veloz que el civilizado y cristaliza en plano 5. El salvaje realiza una descompresión violenta, porque es un 5 plano en divergencia. Hay que asumir al salvaje y cambiarle la lógica. La civilización es interferencia operando en lo concreto. Pregunta. Respuesta. Los receptores se queman porque no tienen las preguntas para este tipo de respuestas. Esta diferencia de potencial electrocuta al receptor. La lógica previa abstracta hace que no me electrocute sino que me ilumine. En un orden abstracto, diseños lógicos de preguntas, las cuales no tienen que ver con la linealidad, son de una profundidad y abstracción mayor. Estamos hablando del terreno de la conciencia del vacío, terreno del inconsciente de Dios. Planos abstractos veloces. Preguntas, principio femenino. Lógica previa a respuesta hiperabstracta, que sería como la matemática de los fractales, que dan la matemática de la irregularidad de la naturaleza. Propósito fundamental de la ameba, que es expandir la consciencia del vacío, por lo tanto se vuelven a redefinir nuevas preguntas. Ameba resignificada que te lleva a la mayor posibilidad de respuestas. Es asumir lo más básico del humano y responderlo con lo más alto. La linealidad hace que las preguntas más básicas se respondan con lo más básico y te quedas allí. Cuando lo más básico de las preguntas son respondidas por lo más alto de las respuestas, sales de la linealidad. Esto te hace ir al otro cuadrante y enfocar en el propósito fundamental. Se redefine la pregunta. Al saber que se expande la consciencia del vacío ya no es más la misma ameba y llega una que te lleva a otro tipo de rulo más acorde con el espacio-tiempo. ¿Dónde tienes que redefinir el modelo? Diseño. Propósito. Estamos en el retorno porque estamos dándole más importancia al propósito de la experiencia que a la experiencia. En divergencia el fuego, propósito, sube, el agua, existencia, baja. En convergencia el fuego, propósito, baja y el agua, existencia, sube. El faltante es quien moviliza y si no es este será el propósito. Pero lo confundo con un deseo, mandato o diseño, con lo personal o particular. El vacío tiene un propósito, yo hago que ese me informe. Nadie lo sabe. Lo que quiero que esté lleno, es porque necesito en la linealidad, no es así, es al revés. ¿Cuál es mi propósito? Está mal la pregunta, redefinirla. Empieza con P17 fuera de la imaginación, 9 en 7 es hiperconvergente y que es no lo sabe. Veo para atrás y para adelante solo vacío y lo que tengo es desarrollo lógico y tendrá un circuito que baje una lógica y que baje un potencial. Nada más. ¿Qué es eso? Lo sabremos. Solo una llamada genuina puede con esto. Hay laberintos y no saben cómo volver. El retorno es hiperlógico y estará disponible. Luego las antenitas harán el resto. Para el abstracto, propósito es el desarrollo de la consciencia, no un resultado. La consciencia es cuántos cuadros puedo ver dentro de un instante. Hablando de los refugiados, la expulsión de gente del código 9 sucede porque el propósito no entra en el receptor. Irá 9, 19, 1. El receptor toma un propósito, concreto, pero el otro propósito, abstracto, queda fuera. Si lo particular y lo global están en fricción, hay ira. La nada se desdobla en posibilidades, abre el campo, 6. Hay un propósito previo para la formulación de potenciales. Para la nada 9 es abstracto, pero para el receptor 9 es concreto y cuando baja el pulso desde el abstracto, no tiene dónde ponerlo. Punto 0. Es decir, el punto no existe, está fuera de la existencia. La ley sincroniza la conexión entre los universos originales y los universos desdoblados a través de un punto lógico. Punto 0, en plano 7, es un punto abstracto, que no existe. Cuando entra en el espacio-tiempo tiene una ralentización y se convierte en número, plano 4. Al llegar a plano 1 se convierte en letra 0. 3, 5, 19, 10.
43. El 0 en plano 7 es mutador, nada lo afecta. El 0 en plano 1 es energético, todo lo afecta, por eso es el último en acomodarse. Se trata de integrar todo el recorrido de 0. Punto 0 en plano 7 no existe, en plano 4 es un potencial, en plano 1 permite el desarrollo de ese potencial. En punto 0 pasado y futuro informan simultáneamente. El punto 0 cierra el conflicto. 7. Punto lógico 4 número 01 letras 0. Asumir un punto de no existencia fundante es un punto lógico, los polos se congelan por el punto 7 congelado, se transforma en potencial, 0. Numérico. El 0 letra. Esconde un número de orden. Punto de encaje. Ahora queda desplegada una lógica que nos reúne a todos en un punto de encaje. Es inclusiva, nos está incluyendo. El circuito lógico, 25, y el circuito de la identidad, 24, hacen punto de encaje. 25, letra X más 24, letra W lo que el W. 49 opera como punto de encaje. El día tiene 24 horas. 24 no nos permite ver más allá. Lo que el W no permite el acceso a los ejes. 25, X, 26, Y, 27, Z, porque los ejes están en tiempo cero. Los ejes tiempo cero no están dentro del receptor, identidad particular. Nosotros los habilitamos porque tenemos un sistema de referencias con la identidad fuera del tiempo. El punto de encaje está entre 24 y 25, el punto que une lo lineal con lo no lineal. Punto de encaje. Punto donde nace y muere la linealidad en la no linealidad. Roles de países. Todos vieron el vídeo del 4 plano, donde se integra el 0,1. Tengo que integrar al 0,1 el 33,3. Si yo no integro el 0,1 sigo adentro del programa. Cuando lo integro el 33, que es la ley, que es Francia, esa integración está marcando a España, 34. Es plano mental, porque el 3 es mente y yo veo con la mente, veo el 4 plano. Veo el 4 plano que controla a través de esta disposición de la mente. La distorsión en 54, Argentina, es un arma especulativa y en el 51, Perú, es un hecho. El ensamble entre Gx e Y es el desarrollo de los potenciales de Argentina, 54, junto con el de Israel, 972. 54 más 972 igual a 1026. 1026 es el nuevo eje Y que sincroniza el primer desdoblamiento con el segundo desdoblamiento simultáneamente. Si el 13 conecta me resetea la percepción. 31 es Ca, calcio, es duro y 13 es Ca. 13 es Yeti porque Estados Unidos, uno no quiere el 13 y no existen sus ascensores. Lo sabe pero no tiene la lógica para acceder a lo que sabe. El potencial judío tiene que ver con el desdoblamiento secundario. Judías y judíos. El dios de los días o los días de Dios, segundo desdoblamiento. Arica, Chile. Tiene un potencial particular Ca, es la estructura del receptor negativo de la Tierra y si no reconocen lo que la Tierra tiene en antimateria no te puede prestar el potencial para el receptor. Roca, rica. Asumir la Tierra en propósito si no tenemos roca y sino rica. La posibilidad de tener RI en el receptor lento. 963 Siria. 992 Pakistán. 993 Afganistán. 964 Irak Sumán. 2112. Estos códigos tienen el propósito, 9, tomado por el punto congelado, congelado. 78. El 2112 muestra que los circuitos, 2, desbordan al receptor, 1. No tienen circuitos en el receptor, no tienen dónde poner el propósito, 9, que están recibiendo. Siria 369. Amor y punto de encaje. Amor. 1, 13, 16, 19 igual a 49. Punto de encaje, 24 más 25. Amor, 49, es poder percibir neurológicamente, 3, un potencial, 6, y convertirlo en propósito, 9. Argentina, 54, el inconsciente, 5, de la identidad, 4.
El gobierno argentino es el único que puede hacer la torsión porque puede bajar del inconsciente cosas que no existen. Argentina es 54, sin este puente no puede haber enlace con el inconsciente de la identidad. Argentina 5 más 4 igual a 9, Argentina es también un 9 abstracto, porque es el inconsciente de la identidad. Si se gestiona el 9 abstracto, los conflictos globales se convierten en otra cosa. 54. Transforma el potencial en propósito. Universo. En el universo desdoblado el agua apaga el fuego. En el universo original, el agua contiene el fuego, es agua viva. Coexisten, no son opuestos. Agua, femenino, tiene el principio masculino, fuego, dentro, entonces tiene vida. En el desdoblamiento tenemos calamidades de agua y calamidades de fuego, porque hay mucho femenino, mucho masculino. El femenino necesita masculinizarse y el masculino necesita feminizarse y no lo entienden, se repelen, tienen carga positiva y negativa. Cuando nosotros integramos estas cargas desde lo neutro y asumimos los dos principios en comunión se desencadena un proceso totalmente distinto, incluso en lo biológico. Universo base 12. 1 abre el tiempo, 2 juegan. 1 decide, 2 no tienen decisión de existir. Universo base 30. Los 3 aspectos hacen su elección. Cada uno es 10. 12 es el número base del universo. Creación es 10 y 2 despertando de esa creación. Doble y desdoblado. 1 solo está parado en el punto 0, 10, y 2 no saben en dónde están parados y llaman a 1 tercero para que les explique. Universo 21. Primero, una creación y 2 que la habitan. El tiempo lo abre el original y hay 2 personajes que lo habitan dentro, uno encargado de la pregunta y otro de la respuesta. Universo 12. Cuando uno de ellos, el desdoblado, toma el enlace lógico donde el vacío se convierte en un 21. El desdoblado redefine su emisor de doble origen y tiene a uno que lo hacen jugar en un esquema 21 y serán informados hasta que 4 se sintonice y lleguemos a un universo 30. En el universo 21 que el desdoblado enlazado lógicamente al origen, arrastra al doble al punto 0. Valores. La educación es la interferencia de la percepción. Educar. 5, 4, 22, 3, 1, 19 igual a 54. Muchas veces se van a encontrar con la frontera de los valores que tiene que ver con la identidad. Los valores buscan proteger un diseño, si la fuente es el vacío, no hay diseño que proteger ya que se rediseña en cada pestañeo. Los valores validan conflictos y se ofrecen como solución. Veloz. Lento. El cuarto plano tiene una velocidad más lenta que el quinto. Si el cuarto plano está representando la estructura del programa, no va a poder controlar a los 5 tos. Con esa estructura, a latinoamericano se la puede controlar, porque son todos 5 tos. Y si no se los puede controlar en velocidad, lo que van a hacer es generarle en el plano 3, mental, creencias. No los controlan por el programa, los controlan por las creencias. Así se hace la colonización. El quinto elige identificarse con sus creencias, su creencia pasa a ocupar el lugar de su observador más veloz. Es la lentitud de la velocidad. La lentitud de la velocidad es la consciencia. Al aumentar la velocidad de la percepción todo parece mágico, armonioso, perfecto. Pero dentro de esa velocidad tengo todos píxeles de la lentitud para ver. Con esa lentitud yo sé la ciencia de esa perfección. No estoy como un usuario de la perfección, en un sentido de explotación de algo perfecto. Yo sé cada punto que está allí y cómo llegó. Tengo todos los cuadros. Tengo la lentitud de la velocidad. A un puente nadie le tiene que decir lo que es ser un puente. Va a buscar al receptor más lento, paciente alumno, pero no por eso está desconectado de la alta velocidad. A un puente no le tiene que hacer conflicto ni la mayor ni la menor velocidad. Integra todas las perspectivas. Con la perspectiva global puedes entrar en cualquier parte del espacio-tiempo, no te va a hacer conflicto porque la identidad está fuera del conflicto. Es necesario que haya personas que ralenticen la información, personas que tienen mayor velocidad de percepción pero que también estén más cerca que yo hace, de los receptores lentos. Estas personas ofrecen otros formatos de eventos para que la información llegue a los receptores. Asumir el lento con soberbia ya que es el máximo punto de exploración del origen.
El veloz ve las deficiencias del lento y se aprovecha. En la divergencia, el margen de error del otro es proporcional al margen de ganancia del veloz. Si los lentos bajan su negativo son más veloces que Y si le enseñamos a los lentos. Si el veloz se hace percha a la identidad, ayuda al lento a ser funcional, tiene más velocidad y aumentar a la del veloz. Si no se hace percha a su identidad, el lento lo pasa. En velocidad lineal la divergencia siempre gana. En la no lineal gana la convergencia, pero en el plano lineal lo convierte en vulnerable. Para el origen, velocidad es lento. Un vehículo es para llevar a su chofer a otra velocidad. La esencia entra en el vehículo, cuerpo físico y biológico, para ir más lento. El desdoblado entra en el vehículo para ir más rápido. Es lo mismo pero inverso. El desdoblado quiere ir veloz pero en el plano es lineal. Si va más lento en lo lineal ve más cuadros y se hace veloz no lineal. Y. El receptor no opera cero, porque opera letra. El cero otorga funcionalidad y permite operar entre lo positivo y negativo. Si cero tiene igual grafía que letra, me tiene atado a plano 6. Mi identidad me restringe el acceso al potencial. Hay que operar los puntos ceros. Las ciencias empíricas, letras, tienen margen de error. Las ciencias exactas no tienen margen de error. Números. Es masculino que opera en los potenciales. Es un abstracto constructivo, símbolo de cero tachado igual a vacío, así se escribe para las ciencias exactas para no confundir, la grafía sigue validada para letra y no al número. Y esto hace que no pueda tener un cero operativo. La O como cero funcional, conecta al receptor con el campo, 16. El cero hace que la O se transforme en I. Algo dentro del punto cero está informando el propósito de la identidad. 0940. Entre el cero lógico y energético la ID, identidad técnica. Si en el receptor en lugar de cero tenemos O. Oído. El oído te lleva hacia afuera, a la referencia externa. Si la identidad particular interfiere el propósito, 49, di en lugar de 94, ID. Odio. Estamos tirando abajo el método científico, ya que este es autodestructivo para el individuo. Los artículos de Garnier están publicados en Revista de Robótica, para aplicación en inteligencia artificial. Es peligroso darles más velocidad a las máquinas. Mientras que los seres humanos quedan lentos, las máquinas van a terminar tomando las decisiones por nosotros y los científicos no se dan cuenta de esto. Tenemos que tomar la sartén por el mango, sacar de donde hemos puesto a los santos, maestros espirituales, a los maestros académicos, al mundo científico, es un lugar que les queda grande. Tenemos que comenzar a reconocer la grandeza que nosotros tenemos que redefinir el significado de persona jurídica, tenemos que redefinir el significado de derecho. Tenemos derecho a lo trascendente, y si no asumimos nuestra naturaleza trascendente somos ganado. Si aceptamos las reglas que nos están imponiendo, estamos aceptando ser ganado. Entonces un médico agarra tu cuerpo y lo cura. ¿Locura de qué? Locura. Locura. Tu cuerpo no necesita ser curado, solo necesita coherencia, que se le dé propósito que no sea autodestructivo. Y así como retiramos a los santitos del cuarto plano, tenemos que retirar a todo lo que tiene secuestrada nuestra identidad. Para que no nos arríen como ganado. Nos determinan cuánto tenemos que ganar, cuánto tenemos que gastar, cómo, cuándo y dónde. Tenemos a los jóvenes estudiando carreras prehistóricas, vencidas, ridículas, solo sirven a intereses corporativos para arriar ganado. Tenemos la ley, tenemos la metodología y tenemos que crecer en eso lo suficiente para hacer una revolución humanitaria, coherente. Tenemos que asumir. Ellos no lo van a hacer. Tienen mucho poder y no lo van a soltar, porque su identidad está puesta en el poder, y ese poder se lo hemos dado. Si le retiramos ese poder ellos se irán desestructurando. Yo estoy eternamente agradecida al Señor Garnier, pero tengo que reconocer que es el último eslabón de una ciencia con las referencias afuera. Lo que viene es romper las cadenas. ¿Saben el himno argentino? Oíd mortales el grito sagrado libertad, libertad, libertad. Esto ya ocurrió. Ahora viene la segunda parte. Oíd el ruido de rotas cadenas.
Eso se trata del despertar de la relación Argentina-España. Y sí que va a hacer ruido. Tenemos que estar preparados para sostener el derecho universal. Nada puede estar excluido, nuestros gobiernos no se van a ocupar de eso, ni nuestros profesores, ni profesionales, ni científicos. La gente común se va a ocupar de eso. No puedes seguir asumiendo la identidad que te proponen. Yo soy algo más que todo eso, y ese es el hilo que hay que romper. Soy algo más que un ser humano. Y ahora lo estoy reconociendo. No voy a permitir que mi energía vital sea utilizada no ser en autorreferencia. Ese es el poder que le he retirado al entorno al asumirlo. Coma el 2000 abrió potenciales y podría haber formado parte, pero los receptores no estaban dispuestos. Y las torres tenían que caer concretamente. Ahora es otro momento, estamos al borde de una bisagra lógica importante y no hace falta reventar a muchos. Dejar los sueños atrás, eran ilusorios, nos aguardan realidades mayores que nuestros sueños, es cruel pero está bueno. Si cumplieras los sueños en unos 3 minutos más tarde aparecería el vacío porque eran pequeños respecto de tus potenciales. Puedes verlo antes y no se frenan con ese diseño, es lógica inversa. En letra Z a punto de una nueva A. Este receptor tan abstracto de pronto se asombra con cosas que nadie se asombra porque el vacío es funcional y didáctico respecto a este receptor. Pero cuando ese mismísimo vacío tiene que aterrizar a un receptor muchísimo más lineal, el nivel de evidencia se linealiza brutalmente. Por lo tanto, las evidencias que van a tener los receptores que son más lineales son extraordinarias y visibles para el resto del mundo, no si acá. O sea que ustedes son la gran esperanza del resto de las demás personas, no yo, ustedes, porque este receptor es muy abstracto y el nivel de evidencia que baja es abstracto, ¿sí? No alcanza la frecuencia más lineal, pero los receptores que son más lineales sí bajan el verdadero milagro al plano más lento. Por lo tanto, este receptor no es ese. El más importante para el vacío. Gracias. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad.